¿Dónde está? Carlos. ¿Dónde está? Cierro la puerta y empezamos. Bueno, pues gracias. En primer lugar, gracias a todos por venir. Algunos me conocéis ya, soy Julio, el responsable de formación de Tente Madrid. Y bueno, hoy contamos con la presencia, por un lado, de Enrique Uribe, que es el responsable de Ediciones Barbarroja, y por otro lado con Eduardo Núñez, que es el presidente de la Asociación de Amigos de León de Grell. Y bueno, hoy rememoramos el aniversario del nacimiento de Ramiro Ledesma Ramos, una figura imprescindible del pensamiento revolucionario y patriota en España, y una figura ineludible y cuyo pensamiento todos debemos conocer y poder tener una base para poder realizar aquello a lo que aspiramos, que es más que nada que una revolución nacional en España, ¿no? Y bueno, el objeto por el que nos hemos reunido hoy aquí es para presentar el libro Nuestras Ideas, o sea, Nuestra Revolución, de la última iniciativa de Ramiro Ledesma Ramos. Y bueno, nada mejor que cederle la palabra a los dos protagonistas de hoy, que son Enrique y Eduardo. Así que cuando queráis, pues adelante. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a TNT por permitirnos presentar el libro en este local y además en una fecha tan señalada como el 110 aniversario del nacimiento de Ramiro. En primer lugar, explicaros un poco esta editorial, de la cual yo no soy el responsable, lo único que me une es la amistad con el editor, que es José Manuel Jiménez Galocha, que es un verdadero ramirista sevillano, responsable de una página web donde estaban volcadas todos los textos de Ramiro en internet, participó en la edición de las obras completas de Ramiro que editó Ediciones Nueva República en el año 2005, fue también el responsable de la edición de La Patria Libre, que fue la primera publicación que hizo Ramiro después de romper con José Antonio, y de este libro. Luego, este libro es una segunda edición y tuvo una primera edición realizada en el año 2003, pero añade determinadas características que lo hacen especial. Por un lado, es una edición corregida. Se ha procurado corregir todos los errores que en la primera, por cosas de las prisas, no se pudieron hacer. Tiene unas ilustraciones que no contenía la primera edición y luego añade varias novedades. Por un lado, el facsímil con la reproducción fotográfica de todas las páginas del único número que se publicó de nuestra revolución. Por otro lado, una suma de recortes y de opiniones sobre Ramiro de varios autores, y luego una bibliografía sobre Ramiro Ledesma para el que quiera adentrarse en el pensamiento de Ramiro. Además, es una edición cerrada de la que solo se han hecho 80 ejemplares y que van todos ellos numerados y que no se va a volver a reeditar. Luego, cuando termine de hablar Eduardo, os vamos a poner un vídeo que es un corto realizado en 1930 donde aparecen las únicas imágenes de Ramiro en movimiento, que son unas imágenes muy breves, de varios segundos, grabadas en Barcelona. Este corto, que se editó en su momento como Noticiario de Cineclub 001, no hubo nunca 002, lo realiza Ernesto Jiménez Caballero. Ernesto Jiménez Caballero, por si no lo sabéis, es el creador de la Gaceta Literaria,
que es la publicación intelectual más importante de la última época del reinado de Alfonso XIII y del comienzo de la Segunda República, y esta publicación reunía a todos los intelectuales que algunos luego derivarían en la extrema izquierda y otros en la Falange y el fascismo español. Y en este documental vais a ver varias cosas. Jiménez Caballero fue el primero que puso en marcha un cineclub en España. Había también realizado previamente uno que se llamaba Esencia de Verbena, y este documental que vais a ver es un documental vanguardista, yo creo que quizás cercano al futurismo de Marinetti. Es raro, aparte de las imágenes en las que aparece Ramiro, vais a ver luego una serie de imágenes que son curiosas, y en él aparecen Ramón Gómez de la Serna, Pérez de Ayala, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Pío Baroja, Menéndez Pidal, Pedro Sainz Rodríguez, José María Alfaro, que luego sería uno de los fundadores de la Falange, Julio Álvarez del Valle, Gerardo Diego, Clara Campoamor, Edgar Neville, etc. Y en el documental vais a ver imágenes de Madrid, Chinchón, Barcelona, donde aparece Ramiro, Pastrana, Guadalajara y Ávila. Y nada más, con esto daros las gracias por vuestra presencia, agradeceros el haber venido y le cedo la palabra a Eduardo Núñez. Muchas gracias. Bueno, gracias Julio, gracias TNT y gracias a Carlos por la invitación a la presentación de este libro. Yo le decía a Carlos que habíamos acertado en el día y en el lugar. En el día porque hoy celebramos el 110 cumpleaños de Ramiro Ledesma Ramos. Nació tal día como hoy en el año 1905, hace 110 años en Alfará de Sayago, provincia de Zamora. Y hemos acertado en el lugar porque esta es una asociación juvenil, pues, un público joven, y esa es una de los grandes mitos movilizadores de los grandes puntos políticos de Ramiro Ledesma Ramos, que es siempre el protagonismo a la juventud, ¿no? Incluso uno de los puntos del manifiesto de las JONS decía que los mandos de la organización no debían de estar reservados a menores de 45 años. Por lo tanto, Enrique y yo sobramos en esta mesa, tenéis que darnos una patada en el trasero lo antes posible, mandarnos a la retaguardia y tomar la dirección de las organizaciones, que es lo que a Ramiro le apetecía y lo que siempre él reivindicó. ¿Por qué seguir hablando de Ramiro? Porque el año que viene va a hacer 80 años de su muerte, 80 años ya de su muerte. ¿Qué sentido tiene seguir hablando de alguien que murió hace 80 años? Pues yo creo que sí, tiene sentido seguir hablando de Ramiro, porque no es tanto copiar lo que él dijo y aprendérselo de memoria y bueno, hay que leerlo, evidentemente, ¿no? Sino sobre todo aprender el modelo, el arquetipo de lo que es un ejemplo de rigor intelectual, de sacrificio por un ideal, de entereza, de integridad, tanto personal como ideológica, de no venderse, de mantenerse siempre en la trinchera y de ser consecuente hasta el final de su vida. Y eso yo creo que es atemporal, eso no tiene ni espacio ni tiempo, no, da igual en qué época se viva, eso tiene que ver con un tipo humano, y ese es el ejemplo que nos ha dejado Ramiro Ledesma Ramos, y por lo que merece la pena que 80 años después de su muerte sigamos hablando de él. Yo había pensado, porque a mí me gusta prepararme las conferencias concienzudamente y escribirlas y leerlas, pero luego dije, no. Cuando se habla de Ramiro, cuando se habla de nuestro Ramiro, no se tiene que hablar con papeles, hay que hablar con el corazón. Y hay que decir lo que a uno le sale de dentro. Se habla bien o se habla mal, pero uno tiene que decir lo que le sale de dentro. Porque si no, esta vez estamos haciendo un discurso de políticos burgueses, ¿no? Y bueno, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. La conferencia de hoy tiene que ver con la presentación de este libro con el último Ramiro. Hace poco se presentó un libro del historiador Francisco Torres sobre el último José Antonio, y este libro trata del último Ramiro, es el del año 36. Es los textos del último periódico que él sacó. Nuestra revolución solamente salió un número, el 11 de julio del año 36, no pudo continuar porque ya la semana siguiente era un semanario. Era el 18 de julio y, como os podéis imaginar, la situación que había en Madrid el 18 de julio del 36 no era la mejor para continuar con un periódico de estas características, ¿no? Merece la pena leerlo, lo aconsejo, son artículos interesantísimos porque además hasta el año 2003, que cuando salió la primera edición de los textos completos, que es este libro que salió en el año 2003, solamente existían del periódico Nuestra Revolución los textos de Ramiro, que los había recopilado su hermana Trinidad Ledesma Ramos en los años 80, pero los textos de los artículos de los otros colaboradores del periódico no existían.
nadie se había preocupado hasta ahora de recopilarlos. Y tuvo que ser en el año 2003 cuando José Manuel Jiménez Garocha, gran amigo, excelente persona y camarada, se preocupó de ir a la Biblioteca Municipal de Madrid a recuperar todos los artículos del periódico Nuestra Revolución, tanto los de Ramiro, que eso ya se conocían, por la recopilación que hizo su hermana Trinidad, como los de los demás articulistas, que ahora diré quiénes eran, que esos no se conocían. Como vamos a proyectar, yo voy a centrarme en el último Ramiro, que es el que toca hablar por el libro, ¿no? Pero como vamos a proyectar el corto que es del año 1930, que son las únicas imágenes que se tienen de Ramiro Desmarramos, un cortometraje que hizo Ernesto Jiménez Caballero, sí quiero comentar algunas cosas referentes al año 30. El año 30 es un año muy importante en la vida de Ramiro y en la vida de España. Es el año en el que muere el general Primo de Rivera, muere en París, trasladan sus restos a Madrid. Es el año en el que Ramiro termina la carrera de Filosofía y Letras. Él había dedicado hasta ese momento su vida a la pasión por la literatura y por la filosofía. Y él había compaginado sus primeros artículos en la Gaceta Literaria, que dirigía Ernesto Jiménez Caballero, y en la revista Occidente, que dirigía que fue su maestro, por así decirlo, el filósofo José Ortega y Gasset, que dirigía la revista Occidente. En esas dos publicaciones él escribió entre los años 27 y 30, fundamentalmente artículos que tenían que ver con literatura y filosofía, sus dos grandes pasiones hasta ese momento. Por lo tanto, estamos hablando de la primera etapa, o de las dos primeras etapas de Ramiro. La primera es la literatura, la segunda es la filosofía, que termina justamente en el año 30, y a partir del año siguiente, del año 31, él da un vuelco de un giro de 180 grados a su vida y se dedica a entregar su vida a la acción política, que es cuando salta la primera publicación nacional revolucionaria que hay en España, que es la conquista del Estado, un mes exacto antes de la proclamación de la República, el 14 de marzo del año 31. ¿Qué pasa en el año 30? Bueno, en el año 30, aparte de que él termina la carrera de filosofía, él había conocido a Jiménez Caballero a través de un amigo común, que era vecino suyo, de Ramiro, que se llamaba César Arconada, que este era un escritor y crítico musical, y conoció a través de él a Ernesto Jiménez Caballero, que este era un escritor más conocido a principios del año 27. Y bueno, pues a partir de ahí inicia sus artículos, escribe en la Gaceta Literaria, escribe ya sobre filosofía sin haber terminado la carrera. Sorprende, a mí es una de las cosas que más me sorprende de Ramiro, que con apenas 22 años estaba al tanto de las últimas corrientes filosóficas en el mundo. Hay artículos suyos de los años 20 sobre la Gestalt, por ejemplo. La Gestalt es una teoría psicológica que surgió en Alemania en los años 20. En aquel momento era el último grito, o sea, y él estaba al tanto de todas las novedades que había en el mundo filosófico, en el mundo del pensamiento, ¿no? En el mundo del pensamiento. Conoce perfectamente la obra de Hegel, de Nietzsche, de Heidegger, etcétera, etcétera, y eso se va fraguando, se va plasmando en sus artículos en la Gaceta Literaria y la revista Occidente. En el año 30, como decía, se producen así, hay un año que se hacen muchos homenajes, uno de ellos es el que vais a ver en el corto, y hay otros dos. Uno, en enero del año 30 se hizo un homenaje a Ernesto Jiménez Caballero en el Café Pombo. El Café Pombo estaba situado en la calle Carretas, muy cerca de la Puerta del Sol, y era pues, uno de los cafés emblemáticos del Madrid de aquellos años, que era un Madrid muy interesante desde el punto de vista cultural, ¿no? Era muy interesante porque había muchos cafés con tertulias literarias, y el Café de Pombo pues, tenía su tertulia literaria que había inaugurado, era un café del siglo XVIII, pero inauguró el escritor Ramón Gómez de la Sierra en una tertulia que se hacía los sábados en el año 1915. Entonces todos los sábados había una tertulia literaria lo llamaba la cripta de Pombo, el Café de Pombo, porque era abajo, en un edificio que está situado, ahora lo que es la presidencia de la Comunidad de Madrid, justo detrás, el edificio trasero y anexo, ahí donde estaba en la calle Carretas el Café de Pombo, porque se desmanteló en el año 50. Bueno, pues en el año 30 se hizo en enero un homenaje a Ernesto Jiménez Caballero, estuvo presente pues, un comediógrafo, un autor de teatro italiano de la Italia fascista, y había también un escritor comunista que se llamaba Antonio Espina, o Espinosa, no recuerdo ahora mismo el nombre, que bueno, pues ahí, en aquella época no había la tensión social que había luego en el año 36, ¿no? Entonces, por eso decía Enrique, y lo vais a ver, había escritores claramente de izquierdas como Alberti o como José Bergamín, que se codeaban perfectamente en estas tertulias literarias con gente que luego eran los promotores del incipiente fascismo español, como Jiménez Caballero o Ledesma Ramos, ¿no? Y bueno, pues en un ambiente de cordialidad. La tensión social vino después, a partir del año 36, sobre todo, bueno, ya antes, ¿no? Pero fundamentalmente a partir del 36.
Y en ese momento, bueno, pues una anécdota es que este escritor comunista, Antonio Spinoza, pues soltó imprecorios contra la presencia de este comunicógrafo italiano de la Italia fascista, y entonces Ramiro sacó una pistola de juguete y Ramiro escuchó, y después Ramiro se levantó y sacó una pistola de verdad, que fue cuando gritó lo de arriba a los valores hispánicos, y ya pues empezó allá a dar la nota, ¿no? Por así decirlo. Es una anécdota, simplemente en enero del año 30. ¿No? Ese mismo año, a finales del año 30, bueno, no, a finales no, porque lo que vais a ver aquí, el cortometraje, es un homenaje que hicieron, una muy buena idea. Fue un homenaje que organizaron intelectuales catalanes y que iba dirigido a intelectuales castellanos, entre los cuales estaba la flor y nata de lo que fue el siglo de plata, que se ha llamado así, el siglo de plata de la literatura española, porque estaban todos los que ha mencionado él, pero estaba Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, Ramón Pérez de Ayala, José de Gasset, Moisés Caballero, lo desmarramos, efectivamente también, pero vamos, muchos más que eran, incluso también Luis Jiménez de Asúa, gente claramente situada en la izquierda, o sea que ya digo, en aquel momento no había esa tensión que hubo después, ¿no? Y entonces esta idea partió de los intelectuales catalanes a hacer un homenaje a los intelectuales castellanos en Barcelona. Y entre ellos invitan a Ramiro y a Jiménez Caballero. Hay alguna foto por ahí incluso, y entonces ellos van a Barcelona y tuvieron pues, un ágape, una cena allí donde tuvo lugar esa cena. Ese mismo año en Madrid se hizo un homenaje al filósofo alemán, el conde de Kaiserling, al que Ramiro seguía y leía tanto en español como en alemán, porque también sabía alemán, porque era un filósofo hispanófilo, digamos, el conde Kaiserling, y esto tuvo lugar en la casa de Ernesto Jiménez Caballero, que es donde estaba la imprenta, que era propiedad del padre de Ernesto Jiménez Caballero, en la calle Canarias. Debo recordar que era el número 45 donde él vivía. Y en esa calle es donde tuvo lugar este homenaje, donde estuvo los que ha mencionado Enrique, Pío Baroja, Alberti, etcétera, etcétera, y todos estos, Enrico Castro, César Arconada también, Ramiro, hay una foto también de este homenaje. Y luego al final del homenaje, pues de esa cena, en la casa de Jiménez Caballero, filmaron a los que asistieron en la azotea del edificio, que yo creo que está en el mismo cortometraje que luego lo que vais a ver del homenaje a los intelectuales castellanos que tuvo lugar en Barcelona también en el año 30, exactamente fue el 23 de marzo del año 1930. Bueno, eso es un poco lo que respecto al tema del cortometraje. Damos un salto en el tiempo. Ramiro no necesita presentación, todos lo conocéis, y nos situamos en el momento en el que Ramiro se va de la Falange en el año 35, él sacó un semanario que era La Patria Libre, y sacó 7 números, él se va a Barcelona, cree que en Barcelona tiene más posibilidades que en Madrid. Una de las razones, no reconocida públicamente por la escuela de Ramiro, se va a Barcelona en ese momento, en el año 35, es por la presión a la que estaba siendo sometido por los falangistas después de la escisión que protagonizó en enero del año 35. De hecho, hay otra anécdota también. El primer local que busca para sacar el periódico La Patria Libre es en la calle del Príncipe 14. Curiosamente, el despacho que él busca, que ya le había echado el ojo, está en el mismo sitio donde se fundó la Falange, en el Teatro de la Comedia, al ladito, en el mismo número, el número 14, en el piso primero derecha, que es donde se hizo luego el semanario de nuestra revolución en el año 36. No tuvo en enero del 35 apenas un mes, porque en febrero del año 35 fue asaltado por 5 jóvenes estudiantes falangistas de ese local. 2 subieron arriba, 3 se quedaron en la calle vigilando, y bueno, pues cuando José Antonio se enteró de ese asalto, reprendió a estos chavales, porque a pesar de que Ramiro había provocado una escisión, pues José Antonio le reprendió por hacer ese asalto, ¿no? El caso es que como consecuencia de ese asalto fue presentado por la policía, entonces Ramiro tuvo que buscar otro local para sacar el semanario La Patria Libre, que lo encontró en la calle Amaniel número 12, tercer piso. Y hizo una triquiñuela, porque realmente donde estaba la redacción del periódico era ahí, pero él puso en la cabecera del periódico La Patria Libre que la administración estaba en la avenida Eduardo Dato 16. La avenida Eduardo Dato es el tramo de la Gran Vía, entonces se llamaba así, que iba desde Callao hasta la Plaza de España. En aquella época, el último tramo que estaba cercano a la Plaza de España estaba todavía en construcción, ese tramo de la Gran Vía, pero se llamaba así, la avenida Eduardo Dato era el tramo de la Gran Vía que iba desde la Plaza de Callao hasta la avenida España. De hecho, el primer semanario de Ramiro, que es La Conquista del Estado, tiene como dirección avenida Eduardo Dato número 7, que hoy se corresponde con lo que es la Gran Vía 47. Pues si tenéis curiosidad un día paséis por allí, pues ahí donde estaba el edificio donde
donde estuvo el Seminario de la Conquista del Estado. Bueno, pues en la avenida Eduardo Alto 16, que hoy se corresponde con la Gran Vía número 60, muy cerca de la Plaza de España, realmente lo que había era una pensión, en el cuarto derecha, que era la pensión Iruña, que es donde se hospedaba Ramiro, porque Ramiro siempre se movía en la zona de la Gran Vía, en la zona centro de Madrid. Los cafés que había por allí, que entonces había muchos cafés, y las pensiones, él pernoctaba por ahí, aunque realmente su domicilio estaba no muy lejos de aquí, el domicilio de su familia era en la calle Santa Juliana número 3, primero izquierda. Podéis ir a verlo cuando queráis, está en todavía se puede ver lo que es la casa. Es una calle que da a Gran Murillo, a la zona de Estrecho. Tiene 3 balcones, si veis un día por fuera, y el despacho donde estaba la habitación de Ramiro es de los 3 balcones que tiene el número 3, el que está colindante al número 5. Ese es ahí donde tenía la habitación donde vivía Ramiro y tenía su despacho. Era el primero izquierdo del piso. Lo que sucede es que, claro, en el año 36 ya Ramiro va menos por ahí porque estaba vigilado y buscado por la policía y se mueve más por pensiones, pernocta, cambia continuamente para pasar la noche en diferentes pensiones de la zona de la Gran Vía, ¿no? Y en el año 35, que es cuando comentaba lo de la Patria Libre, pues esto era la pensión Iruña, es donde él vivía, o pasaba allí algún tiempo, y entonces puso que la administración del periódico estaba allí, pero era para hacer una imagen de que tenía con más importancia de la que realmente tenía. Bueno, él se va a Barcelona en marzo del 35, está poco tiempo, allí funda un partido con José María Poblador, que es el Partido Español Nacional Sindicalista en Barcelona. Este partido se mantuvo hasta la primavera del año 36. En la primavera del año 36 vuelve a la Falange, de este grupo consista de Barcelona vuelven a la Falange en la primavera del año 33, y además Ramiro lo ve bien porque él se da cuenta que ha perdido la batalla política con José Antonio, no pone ningún impedimento, al contrario, lo favorece. El grupo de José María Poblador en Barcelona, del PENS famoso, se reintegra en la Falange en la primavera del año 36. Y entonces Ramiro se queda prácticamente solo en Madrid. Y en el año 36, en el año 35 al final, él escribe 2 libros fundamentales, que son El discurso a la juventud de España y Fascismo en España. El discurso a la juventud de España, fijaros el título del libro, no dice discurso a los españoles, dice discurso a las juventudes de España. El título lo dice todo. Es la gran obsesión, una de las grandes obsesiones de Ramiro es su esperanza en la juventud. Él tiene muy claro que si hay alguna esperanza para el pueblo español está en los jóvenes, está en la juventud, está en las juventudes. Por eso su obra más importante, que es el discurso a la juventud de España, lleva ese título. La otra, el Fascismo en España, es una historia de lo que fue la creación del fascismo desde la conquista del Estado hasta la fusión con la Falange y luego su extensión en el año 35, que es cuando acaba un poco el libro de Fascismo en España. Hay muchas, si queréis leer cosas sobre, no solamente de él, sino sobre Ramiro, hay muchas cosas. A mí la que realmente más me ha conmovido, que es la que me parece más emocionante, más emotiva, más bonita, es, curiosamente no está escrita por ningún consista, ningún compañero suyo, fue amigo suyo, pero no fue nunca de las Fons, que es la semblanza que escribe en el año 74 José María de Areza. José María de Areza fue amigo suyo, era un monárquico vasco de Bilbao. Venía de vez en cuando a Madrid, le conoció a Ramiro en la época en la que sacó la conquista del Estado, se veían muy a menudo porque tenían una gran amistad, incluso él intercedió, según cuenta José María de Areza, para favorecer el entendimiento entre Ramiro y José Antonio, intercedió para conseguir fondos de los monárquicos vascos que daban dinero a Ramiro para sus proyectos editoriales, la Patria Libre, la conquista del Estado, etc. Y finalmente nuestra revolución, ¿no? Pero nunca llegó a ser consista porque era monárquico, tenía diferencias ideológicas, pero sin embargo hizo una semblanza muy bonita en el año 74 porque le conoció personalmente sobre Ramiro, ¿no? Y entonces, pues llegamos al año 36. Año 36, Ramiro se queda solo, como hemos dicho. Onésimo, que tenía un grupo en Valladolid, se queda con José Antonio en la Falange. El grupo de Barcelona se mantiene con el PENS, que hemos dicho, hasta la primavera del 33, que se reincorporan en la Falange, y Ramiro se queda en Madrid prácticamente solo. Y entonces, ¿quién le dice? Por ejemplo, su amigo Manuel Souto Vilas, que era un fascista gallego: oye, ¿por qué no te vienes este verano, en el año 36, a Galicia? Te vienes a mi casa, te pasas el verano allí, que se están poniendo cosas muy feas y te van a buscar y te van a encontrar al final. Y él dijo que no, que tenía que sacar un periódico, porque él se quería dedicar a la acción política. Tenía la obsesión de seguir dedicándose a la acción política, aunque se había quedado prácticamente solo, ¿no? Su hermano José Manuel, que vivía en Madrid, también se lo dice.
mucha gente se lo dice, oye, ¿por qué no te refugias en una embajada? Etcétera, etcétera. Y dice, no, yo quiero sacar esto y por lo tanto me voy a dedicar a esto. Y este periódico le costó la vida. Si La Patria Libre le costó la moto, porque tuvo que vender la moto que tenía, la Royal Enfield, la tuvo que vender para poder costear La Patria Libre, este periódico, del cual solamente salió un número, le costó la vida. El periódico, Nuestra Revolución, es un título bastante sugestivo, solamente salió un número, el sábado 11 de julio del año 36, una semana antes del alzamiento, pero estaba previsto que saliera una semana antes de cuando salió. No pudo salir porque cuando fue a la imprenta, que fue la imprenta que se llamaba la imprenta El Financiero, en la calle Ibiza número 11, habían presionado las Juventudes Socialistas Unificadas y la UGT para que este periódico no lo sacaran en esa imprenta. Y eso retrasó el periódico una semana, por lo cual tuvo que ir a otra imprenta, que fue la Escasiva, que estaba en la calle Martín de los Heros 65, y ahí finalmente consiguió sacar el periódico. Pero estaba previsto que sería una semana antes. Allá volvió otra vez a conseguir el despacho en la calle Príncipe 14, primero derecha, que además está en el Teatro de la Comedia, era un local pequeñito, una oficina que sigue existiendo lo que es el local, porque luego él lo desalojó cuando se produjeron los hechos del Cuartel de la Montaña, el 19 de junio en Madrid, tuvo que desalojar ese despacho que tenía donde se hacía el periódico y se quedó vacío. Hasta en el año 39 fue ocupado por una sastrería que creo que sigue existiendo, la sastrería que ocupa ese mismo local. Está especializado en teatro clásico, porque bueno, pues es un poco lo que hacen el Teatro de la Comedia, y está en la calle Príncipe 14, primero derecha, pues un día os queréis acercar por ahí donde estaba el despacho del periódico de Nuestra Revolución. Y bueno, pues el periódico, como digo, no estaba solo, realmente no estaba prácticamente solo, pero no solo. Lo hizo con 8 personas más. En total eran 9 los que hicieron el equipo, y voy a decir quiénes eran los que la acompañaron en el último periódico de Ramiro Desmarramos, de Nuestra Revolución. Raúl Carballal era el redactor jefe de Nuestra Revolución. Era el redactor jefe del periódico, él era estudiante y fue el redactor jefe del periódico. Otro que la acompañó era Emilio Gutiérrez Palma. Esto sí lo leo porque no todo me lo sé de memoria, entonces no quiero que se me olvide ningún dato. Emilio Gutiérrez Palma era un consista de Valladolid, del grupo de Onésimo, que fue el que abrió las intervenciones en el acto de proclamación de la fusión de Falange con Jons, que se celebró en Valladolid el 4 de marzo del año 34, en el Teatro Calderón de Valladolid. Era obrero metalúrgico, de la metalurgia. Es autor de un texto que sacó Ignacio Roja, que se llama Sindicatos de Agitadores Revolucionarios y Nacionales Sindicalistas. Había sido militante de UGT y de CNT, es decir, era un tío que venía de la izquierda. Y organizó los primeros sindicatos jonsistas. Hay más de que venían de la izquierda, por ejemplo, Nicasio Álvarez de Sotomayor, procedía de la CNT y fue durante la guerra fusilado por los nacionales. Este estuvo también con Ramiro y venía de la CNT de las Jons y luego también en la Patria Libre cuando fue la escisión. ¿Quién más acompaña el periódico Nuestra Revolución? De los que estuvieron con Ramiro en la redacción del periódico. Pues otro de los conocidos amigos suyos y jonsistas de la primera hora era Emiliano Aguado Hernández, redactor de Época, jonsista de la primera hora, colaborador de la revista Acción Española, de Ramiro de Maeztu, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras, periodista de profesión. Había conocido a Ramiro en el año 1929 en la universidad, era miembro del Consejo Nacional de las Jons en Madrid, fue después profesor en la Escuela Oficial de Periodismo y de la Facultad de Ciencias de la Información y murió en Madrid en el año 79. Otro de los que la acompañan en el periódico, de los que forman parte de la redacción del periódico, es José María Cordero Torres. Este hombre fue letrado del Consejo de Estado y secretario de la Sociedad de Estudios Internacionales y Coloniales. La Sociedad de Estudios Internacionales y Coloniales se había creado con Ramiro Desma. Esta sociedad que pues trataba de temas de política exterior y fundamentalmente de estudios internacionales. Fue ayudante de cátedra de Derecho Internacional Público en la Universidad Madrileña, la Universidad Central de Madrid, que era lo que ahora es la Universidad Complutense, doctor en Derecho, redactor del Semanario Mundo de Madrid y murió en 1977. Le acompaña también Ignacio Luengo. Ignacio Luengo, no tengo ninguna referencia de él, pero es uno de los que escriben un artículo en el periódico, Nuestra Revolución. Le acompaña también Francisco Guillén Salaya, que había sido colaborador en la Gaceta Literaria que dirigía Ginés Caballero, y en la revista Jons, en los años 32 y 33. Era licenciado en Derecho, literato vanguardista y periodista. Fue procurador en Cortes, procedía de la CNT también. Nació en 1900 y murió en 1965 y luego fue presidente del Sindicato de Papel, Prensa y Artes Gráficas.
José Luis Dávila de Arizcún, que era el dibujante, que hace los dibujos del periódico, era de Burgos, y que fue luego redactor de informaciones y de la Hoja de Lunes de Madrid. Y por último, Enrique Comte Azcuaga, que era el administrador del periódico y de todas las publicaciones de Ramiro, Enrique Comte. De Enrique Comte voy a contar una anécdota, y es que cuando sale el periódico el 11 de julio del año 36, el siguiente número estaba ya preparado para salir, pero no pudo salir porque fue, como era semanario, el número 2 tenía que ser el 18 de julio y por lo tanto no pudo salir por la situación que había en Madrid, y a partir de ese momento Ramiro anda por ahí, pues, como digo, escondiéndose un poco en las pensiones que había por la Gran Vía. Él pernoctaba sobre todo en la pensión Dardé, estaba en la Gran Vía, en la pensión Gredos. De hecho, el 18 de julio van a buscarle a la pensión Gredos, a su habitación. No estaba él allí porque había pasado la noche en una portería, además dormía con una pistola debajo de la almohada porque sabía que le estaban buscando. Y ese mismo día fue la policía a buscarle a la pensión Gredos y no le encontraron, pero él estaba en su habitación allí. Y luego en el Hotel Bristol, que también estaba en la Gran Vía. Y entonces, bueno, pues él dice, bueno, se dice que no hay ninguna prueba documental de que hubiera una reconciliación con José Antonio, pero sí que parece ser, a través del testimonio de Antonio Gibello, de García Venero, que él había visitado a José Antonio en la cárcel Modelo un día de mayo del año 36, no se sabe qué día, y que, bueno, pues ahí más o menos se reconciliaron, y que luego, posteriormente, José Antonio le escribe una carta a Ramiro, que la recibe en la redacción del periódico, en esta revolución, donde, bueno, pues, según cuenta Tomás Borrás, que luego se transmite a Antonio Gibello, pues ahí le comenta, bueno, pues, un poco recordando la entrevista que tuvieron, pero no hay ninguna prueba documental de esto, solo es la verdad. Entonces, bueno, no sé si hasta qué punto será cierto. Lo que sí es cierto es que Nuestra Revolución es un periódico que dirige a Ramiro fuera ya de la falange, ¿no? Yo creo que sí, si hubieran continuado los acontecimientos, hubiera podido haber una colaboración no militante, no creo que hubiera reintegrado a la falange, pero sí que, de hecho, ya digo, como el grupo de las Jons de Barcelona se reincorpora a la falange y Ramiro lo ve bien, con lo cual, bueno, pues eso más o menos es así. El 13 de julio es el asesinato de Carlos Sotelo, ahí ya se ponen las cosas bastante más feas en Madrid. El 18 de julio, como digo, van a por él, lo encuentran. El 19 de julio se producen los hechos del cuartel de la montaña y a partir de ese momento, como digo, anda pues eso, pernoctando en las pensiones o va a visitar a su hermano José Manuel, que vivía en la calle Ponzano. Y la detención de Ramiro se produce el 1 de agosto del año 36. El 1 de agosto él estaba cenando con su amigo José Manuel en la glorieta de Iglesia, y a la salida del restaurante iba a dormir, pasar esa noche en la casa de su hermano José Manuel, que vivía en la calle Gonzalo. Les detienen el 5º regimiento de milicias, pasan por allí, pasa el coche, frenan, les ven, les detienen y les llevan a donde estaba el regimiento, luego les llevan a la Dirección General de Seguridad, y la Dirección General de Seguridad, que estaba entonces en la calle Víctor Hugo. Ramiro llevaba documentación falsa para que no le reconocieran, se había rapado la cabeza, se había puesto gafas, que usaba gafas, pero normalmente no se las ponía, pero ahora para que no le reconocieran se había llevado el pelo del rape y se había puesto gafas y llevaba documentación falsa. Y la documentación que llevaba Ramiro entonces era la de Enrique Comte. Entonces cuando le detienen, él lleva documentación falsa, estaban buscando evidentemente a Ramiro Ledesma, y cuando llega a la Dirección General de Seguridad se encuentra con una sorpresa. Llega a la Dirección General de Seguridad, baja los calabozos que estaban abajo, y abajo se encuentra con Enrique Comte, que no se lo esperaba, y estaba allí precisamente porque estaba indocumentado, por eso lo habían detenido a Enrique Comte, por indocumentado, ¿no? Entonces, por eso ya era sospechoso. Y entonces se lo encuentran. Y entonces, como se lo encuentra allí, a pesar de que el propio Enrique Comte y su hermano José Manuel dijeron que no desvelara su verdadera identidad, él, por salvar a su amigo, sube y pide hablar con el comisario y le dice: yo soy Ramiro Ledesma. Reconoce su identidad y está ahí en dos o tres noches, y el 3 de agosto lo trasladan a la prisión de Ventas, a la cárcel de Ventas, y ahí, bueno, pues pasa 3 meses hasta que tuvo lugar la saca en la que, junto con Ramiro de Maeztu y un grupo de 30 o 32, en total, 32 personas más, son llevados al cementerio de Alavaca y son fusilados a la madrugada del 28 al 29 de octubre del 36, a eso de las 3 de la madrugada, fueron fusilados en la tapia del cementerio de Alavaca. Hay una leyenda urbana que es sobre la muerte de Ramiro. Hay muchas leyendas urbanas también la hay con Onésimo, con Alejandro Salazar, pero con Ramiro también hay, que dice que
Ramiro, cuando le sacan, se produce la saca en la madrugada del 28 al 21 de octubre, él se echa sobre un miliciano y dice: a mí no me matáis donde vosotros queréis, en donde yo quiera, y le matan allí, en la misma puerta de la prisión, y no le llegan a fusilar en el cementerio de la Vaca. Esto es una leyenda. O sea, realmente ese episodio tuvo lugar, pero el que murió en esas circunstancias era un linotipista del diario ABC, que era militante de la Revolución Española, que se llamaba Gallego Sáenz de apellido, no recuerdo ahora mismo si se llama José María Gallego Sáenz, sí. Y este es el que realmente protagoniza este incidente, pero no fue Ramiro. Entonces, bueno, pues esto lo ha desvelado el autor del prólogo de este libro, que es el historiador Rafael Ibáñez. No lo dice en este prólogo, que os recomiendo que leáis el prólogo porque es muy bueno sobre lo que es el periodo de nuestra revolución, pero en otro artículo en la revista Oportes de Rafael Ibáñez desvela todas las circunstancias en las que se produce Ramiro, la muerte de Ramiro, y fue fusilado como los demás, junto con Ramiro Maeztu en las tapias del cementerio de la Vaca. Y bueno, pues respecto a este periódico, pues los artículos, lo mejor es que los leáis. Por comentaros, bueno, comentaros algunos artículos. Por ejemplo, hay curiosidades. Pues, por ejemplo, el primero se llama De cara a lo fundamental, donde él dice que él no está para plantear ninguna hostilidad al gobierno del Frente Popular hasta que no se considere que hay una empresa nacional y social revolucionaria de mayor envergadura, considera torpe o absurdo hostilizar al Frente Popular. Él considera que no es por méritos propios, pero que los hombres que han precedido al Frente Popular han sido calamitosos y por lo tanto no piensa disponer ninguna hostilidad hacia el Frente Popular. Llama la atención por eso, ¿no? Luego hay otro artículo que se llama La transformación social, otro de España en el mundo, curso internacional, que es de José María Cordero, sobre política internacional. Hay un artículo de Trotsky, que se titula Trotsky juzga a los frentes populares, que es un artículo de Trotsky donde habla de los frentes populares. En aquel momento el Frente Popular gobernaba en España y en Francia, y es una crítica que hace Trotsky a la estrategia comunista del Frente Popular, en contra. Otro texto de Ramiro muy interesante se titula El capitalismo extranjero en España, un ejemplo sangrante, Río Tinto. Es muy interesante porque trata de lo que fue la empresa colonial inglesa que estaba establecida en Río Tinto, en la provincia de Huelva. Si vais algún día a Huelva, es muy interesante verlo porque hay un museo que trata de lo que escribió Ramiro en este artículo, que era la situación en la que vivían. Hay incluso una película que se llama El corazón, no me acuerdo ahora mismo, española, además muy buena, que trata de este episodio, que hubo una rebelión en las minas de Río Tinto en el siglo XIX, El corazón de piedra o El corazón, no recuerdo cómo se llama ahora mismo. Es una película española muy bonita que trata de este tema y trata de lo mismo que escribe Ramiro en este artículo, un artículo muy sesudo donde trata de lo que era la vida en las minas de Río Tinto, donde trabajaban mineros españoles para una empresa colonial inglesa que estaba establecida allí. Incluso si vais allí vais a ver todavía la influencia inglesa, todavía quedan campos de golf, de lo que fue las viviendas antiguas de la población inglesa que hay allí, y se pueden ver las minas de Río Tinto, ¿no? Pero es muy interesante verlo, ¿no? Luego hay otro artículo que trata sobre la España campesina y sus problemas. Otro trata del campesinado ruso y la futura constitución soviética. Otro de Ignacio Luengo, que es una economía dirigida a medias. Otro de deportes, orientaciones deportivas, la Olimpiada Popular, donde trata de lo que se estaba en aquel momento en las Olimpiadas de los Juegos Olímpicos de Berlín en el año 36. Sabéis que en respuesta a eso se organizó una Olimpiada Popular en Barcelona, y entonces Ramiro lo que dice es que, bueno, pues que hay que ir a las dos. Que se vaya a la Olimpiada Popular de Barcelona, los atletas españoles, y que eso sirva de preparación para luego a los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36. Luego hay textos que tratan sobre la contienda política y social del momento, hombres y de grupos. Ahí habla de los artículos de Mauda, habla del Estatuto de Autonomía de Galicia, donde habla del federalismo, curiosamente no en contra. Él viene a decir en ese artículo que es preferible ir a una estructura federalista que no a los estatutos de autonomía. Y hay un artículo que trata sobre las fuerzas nacionales, a las que él denomina fuerzas averiadas, porque en aquel momento el diario madrileño Informaciones convocaba la unidad de las fuerzas nacionales, esto que tantas veces se ha dicho, ¿no? Y ahí se ve, podéis ver perfectamente lo que opinaba Ramiro sobre las fuerzas nacionales. No menciona la falange, eso sí es verdad, en ese artículo, pero es muy interesante leerlo para que veáis lo que opinaba Ramiro sobre las fuerzas nacionales. Y luego hay un artículo que se titula Ante la realidad nacional, las fuerzas motrices de la transformación española, la CNT. Esta es otra de las grandes obsesiones de Ramiro, la CNT.
siempre simpatizó con la CNT. Ya desde la conquista del Estado, de hecho, muchos de los hombres que la acompañaron provenían de la CNT, como en el caso de Sotomayor, los que he mencionado antes, y tenía siempre esa obsesión de recuperar a la CNT hacia la Revolución Nacional. No lo consiguió porque si no lo consiguió en el año 31, donde todavía existían sindicalistas revolucionarios en la CNT, mucho menos en el año 36, donde la CNT estaba completamente controlada por la FAI, que era el anarquismo más radical y que evidentemente no querían saber nada de ninguna revolución nacional, siempre tenía un carácter internacionalista. Y luego hay otro artículo que trata sobre el Estatuto de Castilla, consigna estúpidas derechas, donde dan caña a Robles, la Raceda, que era otro de a los que él solía de la Vascana. En el periódico establece también lo que van a tratar los números siguientes que no pudieron salir, y las secciones van a ser la España campesina y sus problemas, España en el mundo, el pulso internacional, la economía española, realidades y urgencias, Pan-Hispanoamérica, cultura nacional, ideas, libros, autores, la contienda social y política del momento, vida sindical española. Como veis, no son temas solamente que se muevan en el plano político, sino que la idea que tenía Ramiro es que en todo este periódico se creara un movimiento social que no se creara solamente en el plano político. Hay otro sueldo, otro apartado en el periódico que dice lo que pedimos para los héroes campesinos, que es interesante leerlo. Llama la atención porque vais a ver cómo a nivel formal es un periódico mucho más sosegado en el tono, no tanto en el contenido, pero sí en las formas. No tiene ninguna, esta es la portada del periódico, no tiene ninguna simbología, y en las formas es mucho más moderado de lo que era la conquista del Estado, es más maduro y más moderado en las formas, ¿no? Y luego, bueno, pues mencionaba, porque ya estaba previsto el número 2, que no llegó a salir, como dice nuestra traducción, publicará en su próximo número un amplio comentario de las discordias socialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba previsto ya los artículos del número 2 que no pudieron salir. No se ha encontrado ningún artículo del número 2. Hasta ahora solamente se tenían los del número 1, los que eran solamente de Ramiro, pero ya tenéis desde el año 2003 en este libro, y ahora con el que se presenta, que es este, que está mucho mejor porque tiene anexos, bibliografía, y que no estaban en este, el mismo prólogo de Rafael Ibáñez, pero hay anexos que no estaban en el anterior, con letra mucho más grande, todos los textos del último periódico de nuestra traducción, los de Ramiro y los de los colaboradores de la redacción del periódico que le acompañaron. Y nada más, ahora vamos a ver el corto y después, si queréis, hacemos un coloquio. Espero que aunque haya sido largamente internacional, haya sido por lo menos ameno.
¿Ninguna curiosidad, nada? ¿Una pregunta o un comentario? Bueno, eso es que ha quedado entonces todo muy claro. Pues bueno, como no hay nada que falta... Que una pregunta para ver si nos podría dar su interpretación acerca de la frase de Ramiro o cita de solo los ricos pueden permitirse el lujo de tener patria. De no tener, perdón. ¿Para quién es la pregunta? A cualquiera. Bueno, al autor o a... No, es que el autor no se puede. El autor es Ramiro. Pero si esa pregunta hoy tiene sentido, Sí. yo creo que sí que lo tiene. Claro, los ricos no necesitan tener patria porque su patria es el dinero. Entonces, Botín no necesita tener ninguna patria, le da igual. Sin embargo, los que no tenemos dinero, sí necesitamos tener patria. Yo quería decir que no hace falta tener dinero para considerarse de una manera o de otra. Quiero decir, por muy rico que seas, no tienes por qué... No, a lo que me refiero es a que el rico puede no querer tener patria y que lo tiene fácil. No quiere decir que no la tenga. Puede haber un rico patriota, pero que el rico puede prescindir de la patria porque en el fondo le da igual. Fíjate que la frase que con Ramiro te la dejó hace por muchos años, ¿no? Pero hoy tiene más razón hoy que entonces. Porque hoy estamos viendo una de las cosas que estamos viendo hoy claramente es el tema de la globalización. El capitalismo hoy es ya global, es un capitalismo global, con lo cual el único freno que se puede oponer al capitalismo son las patrias. Este es lo que no ha entendido nunca la izquierda, con su utópica idea del internacionalismo. Y así les va, claro, porque realmente luego acaba la izquierda aburguesándose, convirtiéndose en una izquierda burguesa. Empieza teniendo una izquierda de un origen proletario y termina siendo burguesa, porque no han entendido esto. Es un prejuicio ideológico que tienen ellos. Entonces, bueno, pues no han entendido que el único freno que se puede poner, y hoy más que nunca, a la globalización, al capitalismo global, son precisamente las patrias, porque es el arraigo, es la tierra, es el pueblo, es la sangre. Eso es lo que realmente puede suponer a un discurso que es globalizador, a lo que es el mundialismo, a lo que es la idea esta estúpida y absurda de que somos ciudadanos del mundo, ¿no? Que es el internacionalismo capitalista, no es un internacionalismo proletario que decían los marxistas, sino el internacionalismo capitalista. No hay patria, porque hay mercado. Y lo que quieren es reducir a toda la humanidad a un único mercado mundial, para que de esa forma se borren todas las diferencias entre los pueblos, entre las culturas, y todos seamos ciudadanos del mundo, productores y consumidores. Por lo tanto, la frase tiene hoy mucho más sentido que entonces. Porque, como digo, el capitalismo entonces no era global, hoy sí. Hoy el capitalismo es global. Además, si os fijáis, precisamente en estos momentos en el que el rico no necesita la patria, es bastante curioso como algunos la utilizan, pero utilizan un mensaje de patria vacío. Estaréis probablemente hartos de oír la marca España. ¿Eso qué es? Nosotros reclamamos una patria llena, una patria que es la tierra, es la sangre, es el pueblo, es la tradición, es nuestra historia. Para ellos, ¿qué es la patria? Es el mensajito, es ir a lo largo del mundo vendiendo su producto con la banderita de España. Esa no es nuestra patria, esa es la suya, y precisamente ellos la venden y la prostituyen, ese mensaje. Como diría Antonio Machado, son los señoritos, los ricos, los que la nombran, pero es el pueblo quien la compra con su sangre al final sin ni siquiera llegar a nombrarlo. Pues un mensaje una frase que se dijo hace ya 80 años y que hoy en día está totalmente de actualidad y de pleno sentido, efectivamente. Y bueno, si alguien tiene alguna cuestión más o algo que quiera comentar. Una cosa, bueno, aparte de, ya me leeré el artículo referente a Ramiro, relativo al Frente Popular, pero porque has dejado ver como que era un poco, hay que dejarles hacer, ¿no? Un poco al Frente Popular, y resulta que ese artículo es de julio ya de 1936, julio, cuando ya, por ejemplo, la falange había sido declarada aferrada de la ley en marzo, la primavera del 36 es conocida como primavera sangrienta, ya se habían producido asesinatos políticos, la Semana Santa del 36 fue muy conflictiva, o sea, me extraña un poco que ya en julio, pues Ramiro da a entender un poquito como que bueno, que a ver si se reconduce, ¿no? No, a ver si él lo explica perfectamente. Si lo lees, lo vas a entender perfectamente, porque él no es, lo que dice ahí de no hostilizar al Frente Popular no es por simpatía hacia el Frente Popular, sino porque considera que todo lo que ha habido antes
ha sido calamitoso, ha sido un desastre. Entonces, nosotros no vamos a utilizar el Frente Popular porque tenemos una misión de una envergadura mucho mayor hacia los españoles, ¿no? Que no es la de ponernos al Frente Popular. Sí que es verdad que lo que le conmueve profundamente es luego el asesinato de Carlos Otero. Pero eso se produce... Pero antes de esa fecha estaba la Falange prácticamente ya encarcelada y se han producido asesinatos políticos. Sí, yo no había vivido. Eso redes sociales. Yo no había vivido todo eso. En el Frente Popular se gana las elecciones de febrero del 36, todo el mes anterior. Pero bueno, él lo razona, explica por qué lo dice. No es por simpatía hacia, sino, como digamos, no es un reconocimiento de que todo lo que se ha hecho antes ha sido pues, una calamidad. Que se ha comentado en la conferencia que una de las maneras de financiación que el amigo usaba para financiarse, una fue vendiendo la moto y otra gracias a un amigo vasco que tenía. Sí. ¿Cómo vivía el día a día el amigo para conseguir vivir? Muy mal, efectivamente es una anécdota, ¿no? Pero cuando sacó el periódico La Patria Libre, tuvo que vender su moto, la famosa Royal Enfield, para conseguir suministrar un recurso para sacar el periódico. Si te das cuenta, todas las iniciativas de Ramiro acaban pronto. La que más duró fue la conquista del Estado, que fueron 23 números, pero todas acaban pronto y todas acaban por lo mismo, por la falta de recursos. De La Patria Libre salió 7 números, nuestra evolución salió 1, ya no solamente por el tema de recursos económicos, sino por la situación que había en ese momento en España, ¿no? Pero es verdad. Entonces, bueno, pues los recursos le venían pues, a través de estos amigos monárquicos vascos que él tenía. Antonio Goicoechea, por ejemplo, Areiza, que he mencionado, que también hizo de mediador para conseguir, pero vamos, tampoco creo que le dieran a los sumos. Pero bueno, sí, este fue uno de los grandes problemas que él tuvo, la falta de recursos. El tema este que acabas de comentar, la financiación por parte de carlistas vascos. Monárquicos, no eran carlistas. No eran carlistas. Eran de la Renovación Española, más bien. Hacia un movimiento nacional revolucionario, ¿no? ¿No entraña eso cierta contradicción? Es curioso, de hecho José Antonio se lo echa en cara. Él escribe un artículo desde arriba que es bastante hiriente, él hace identificar revolucionarios y le acusa un poco de esto, ¿no? de que pues, es un demagogo muy revolucionario, o revolucionario como es criticaba José Antonio, mofándose un poco de este efecto, pero le criticaba esto, ¿no? Pero realmente no creo que consiguieran nunca grandes fondos para poder pagar los periódicos que tuvo. Sí es verdad que tuvo una vida muy austera, muy sacrificada, toda su vida, y que la dedicó totalmente, se volcó a esto. El hecho de que llame la atención de que por qué gente monárquica le daba dinero a Ramiro, pues yo creo que por la amistad, más que nada, porque no creo que fuera por simpatía ideológica. Pero sí, llama la atención. No eran carlistas, eran de la Renovación Española, Antonio Goicoechea o Areiza y todos estos. Pues, no moderados, sí. Incluso, bueno, y también que él, por lo que sé, era funcionario de correos, ¿verdad? Estudiaba matemáticas, ciencias. Sí, la austeridad y tal. Pero bueno, si se utiliza ese dinero que viene de la derecha para algo bueno, pues bienvenido esté. Claro. Bueno, José Antonio recibía dinero de Mussolini. Ya lo utilizamos, ¿no? Que uno se busca la vida como sea. A mí esto no me parece criticable, de verdad. No me parece criticable. Al final, depende de cómo te vincula el dinero. Si el dinero te obliga a comportarte de una determinada manera, sí es criticable. Si el dinero no te obliga, sino que lo recibes por amistad o por lo que sea, pero no te está condicionando ideológicamente a decir, no, yo es que tengo que defender los altos hornos de Vizcaya porque si no, no me dan dinero. Entonces sí te estás vendiendo. Ahora, si tú recibes el dinero y no te condiciona, ellos pueden pretender utilizarte de una manera. Pero eso ya depende de que tú te dejes o no. Pero si tú al cogerlo no te vinculas, pues no pasa nada. Efectivamente, mira, yo te dinero, pero a cambio tú tienes que retirar esta candidatura o tienes que dejar de sacar este periódico o tienes que afiliarte a tal partido. Pero ya sí que sería una... No implicabas allá, Claro, eso es. Pero como no había ninguna condición a cambio, pues no había problema. ¿Alguien tiene algo más que comentar, preguntar? Vale, no, pues bueno, como no hay nada mejor para apoyar la cultura y que se sigan escribiendo magníficos libros como este, si alguien desea adquirirlo, pues puede hacerlo y nada, y concluir la presentación de esta tarde y agradeceros a todos vuestra asistencia y darle a
a tanto a Enrique como a Eduardo un fuerte aplauso y las gracias y esperamos.